¿Qué tal? Qué bueno que ya están con nosotros aquí en Más Cultura. El día de hoy tenemos un programa muy especial, ya que vamos a hablar acerca de varios autores polacos y en general de un buen porcentaje de la narrativa y de un poco de la poesía que se hizo en el siglo XX y que llegó a México, concretamente a Veracruz, gracias a el trabajo de editores y antologadores como Rodolfo Mendoza, que es nuestro invitado para este programa. Así que quédense con nosotros en Más Cultura. Polonia es un mundo donde un pasado casi legendario aflora aún en potentes chispazos de irracionalidad, de poesía, de maldad o de pureza. Pueblo obstinado en diferenciarse de los otros países eslavos y en formarse una tradición occidental. País de profundas tradiciones católicas, encauzado en un experimento político-económico decididamente laico y eminentemente racional. ¿Hay medios más apropiados para intentar explicarse la realidad de un país que el estudio de su historia y su literatura? La primera, en el caso de Polonia, más bien nos confunde. Entre tantas gestas heroicas de reyes jagellones y príncipes poniatowskis, hazañas renacentistas y siglo de las luces, se engendra un destino pavorosamente trágico. Para hablar de literatura polaca es muy importante hacer un énfasis en la narrativa y cómo tiene bastante ese ambiente que nos queda si pensamos en la Polonia y todo lo que le ocurrió durante el siglo XX, no solamente con los conflictos europeos, las guerras mundiales, sino en general con los cambios que hubo en su moral y por lo tanto en su estética. Recordemos que el Estado fue anexado tanto por los alemanes como en algún momento lo fuera por los soviéticos. Dos posturas completamente distintas, dos visiones del mundo abiertamente distantes entre sí y además peleadas. Y bueno, parte de este espíritu pues un tanto triste, como con cierto abandono, con la cercanía de la muerte y de una sensación de fatalidad, podemos encontrar El bosque de los abedules, una edición de la Universidad Veracruzana del autor base para la narrativa de aquel siglo, el siglo XX en Polonia, Jaroslaw Iwaszkiewicz. Es un libro bastante breve y es una buena manera de iniciar, si a ustedes les llama la atención adentrarse en la literatura polaca y saber cuál es la relación, por qué les llamó tanto la atención a varios traductores y editores mexicanos. Bueno, este es un excelente inicio, El bosque de los abedules. ¿Qué tal? Ya está conmigo Rodolfo Mendoza. Rodolfo, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti por la invitación. Pues recurrimos a ti porque eres un conocedor y te ha tocado vivir parte de lo que ha sido la selección que ha hecho la editorial a lo largo de los años para que nosotros tengamos, ha sido un gran filtro para que conozcamos a grandes literatos y por supuesto está el caso de todos los polacos, que durante el siglo pasado la UV tuvo mucho que ver con esto. Entonces me gustaría que nos contaras, que nos compartieras cómo ha sido, cómo empezó esta relación y bueno, cómo es que sigue. Pues es una relación que tiene ya justo en este 2017 cumpliendo 60 años. Es una relación que nace con la editorial de la Universidad Veracruzana, que funda, como todos sabemos, Sergio Galindo, el gran narrador mexicano, director de la editorial, después director del IMBA, un funcionario también muy importante para la cultura mexicana. Sergio Galindo funda la editorial y empieza a tener contacto, y eso no se sabe bien a ciencia cierta, porque con la cultura polaca. Quizá por la Orquesta Sinfónica, porque había ya muchos músicos polacos, integrantes de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Leticia Tarragó y Fernando Vilchis, dos grandes pintores veracruzanos, ya con ciertas estancias en Polonia, viajes de Mario Muñoz o de Lorenzo Arduengo también, viajes académicos, y en ese momento Polonia era una gran capital cultural, como lo siguió siendo, literaria, pero también cinematográfica, de tal suerte que Lorenzo Arduengo, que fue director de cinematografía de la Universidad Veracruzana durante muchos años, tenía contacto con Polonia. En fin, que las relaciones son muchas y variadas. Podría decirte que uno de los momentos claves es el viaje de Fernando Vilchis, Leticia Tarragó y Sergio Galindo a Polonia. Vilchis y Tarragó, muy amigos de Sergio Pitol, un jovencísimo autor que acababa de publicar apenas algunos cuentos en la colección del Unicornio, en la famosa colección que dirigía Juan José Arreola.
decide hacer este gran periplo que sabemos que empezó en esos años, llega a Polonia de visita a casa de los Vilchis y Sergio Galindo le propone ir a Auschwitz por primera vez. Lo cuenta Sergio Pitol, fue un viaje impactante. Yo creo que de ahí hacia acá no ha parado la relación de los polacos con el pueblo mexicano, ya no digamos solo con la Universidad Veracruzana. Recordemos también que, por ejemplo, Brodziak pasó una larga temporada viviendo en México, ¿no? Hay una gran antología del teatro polaco contemporáneo que editó Ediciones El Milagro. En fin, que la relación ha sido muchísima. Mario Muñoz y Lorenzo Arduengo tradujeron a Iwaskiewicz, Sergio Pitol tradujo a Gombrowicz, hizo esa famosa antología de 1967 para la editorial Lera que se llamó La Antología del Cuento Polaco Contemporáneo. Y bueno, esto les ha permitido apostar pues ya con cierta seguridad y conocimiento de causa por publicaciones. Me viene a la mente Las Botas de Kapuscinski, me parece que la tradujo Mario Muñoz con Bárbara Stawica. Exactamente, que fue su primera mujer, sí. Y bueno, tengo entendido que no es la primera edición de no es el primer polaco que vemos traducido gracias a la Universidad Veracruzana y después en varios otros lugares. Kapuscinski hay más, ¿no? Sí, y bueno, pues anécdotas de ese tipo hay muchas. Por ejemplo, Las Puertas del Paraíso, esa gran novela de Andreyevsky, Sergio Pitol la tradujo en los años 60 por encargo de Sergio Galindo, propuesta de Sergio, pero ya comprometida para la Universidad Veracruzana. Ese gran título hubiera estado en el catálogo de la Universidad Veracruzana si no hubiera sido porque a un funcionario de aquel entonces le pareció una novela escandalosa. Entonces, quien la cobija es Joaquín Mortiz. Y la primera edición de esa novela, grandísima para la literatura universal, se llevó a cabo en Joaquín Mortiz y no en la Universidad Veracruzana, que después la cobijó. Sería en el 98, 99, cuando en Ficción Breve, esa colección que impulsó José Luis Rivas, aparece Las Puertas del Paraíso. Ahora que estamos hablando acerca de autores polacos, hay que mencionar que más allá de la narrativa y de la poesía, que también mencionaremos un poco, hay una tradición bastante rica, iniciada, o por lo menos que llegó a la fama gracias al trabajo de Ryszard Kapuscinski. Ya hemos hablado en Más Cultura acerca de otro trabajo que está editado en nuestro país, que lleva por nombre Las Botas, y reportajes como los que él hizo en África construyeron una vida muy larga para el reportaje como situación en Polonia, aunque no siempre se lleve a cabo en Polonia, es decir, ellos no son su propio tema, como ocurriría por ejemplo con John Lee Anderson en Estados Unidos. Y si quieren saber más acerca de cómo esta tradición ha seguido evolucionando incluso hasta nuestros días, chequen esta antología de Tomás Pindel, El árbol detrás de la ventana. Aquí podemos encontrar reportajes que son bastante interesantes y sobre todo sirven bastante bien como antídoto, porque si ahorita que yo dije reportaje ustedes pensaron en textos que quizá provendrían del Huffington Post o de BuzzFeed, ese tipo de anécdotas de las 10 cosas más interesantes sobre un país, bueno, encontrarán que esos textos en realidad lo que pretenden es ser tan buenos como los que encontrarán en esta antología. Reconocido y admirado periodista, escritor, historiador y ensayista, autor de culto, de mirada lúcida y voz de narrador. Peculiar, tierno, irónico, observador detallista, profundamente político, casi filosófico, auténtico animal de la comunicación y máximo exponente de la crónica internacional en esta última mitad del siglo XX. En su dilatada y absolutamente intensa carrera periodística, fue testigo y principal informador, entre otros hechos, de la llegada de la descolonización y la consiguiente independencia del Tercer Mundo, el golpe de Estado en Chile o la revolución en Irán. Presente en 27 revoluciones, vivió en primera persona 12 frentes de guerra y fue condenado en 4 ocasiones a ser fusilado. Un auténtico periodista de vocación, honesto, comprometido, arriesgado, audaz, un curioso insaciable, un maestro para muchos, ejemplo para casi todos, un impagable espejo en el que procurar reflejarse y, esperemos, referente para el desgraciadamente perdido periodismo actual.
Considerado uno de los mejores reporteros internacionales, debutó con 17 años en la revista polaca Hoy y Mañana. Entre los años 1959 y 1981, hastiado de la censura polaca, colaboró con diversos periódicos y revistas internacionales, de manera que, a pesar de continuar trabajando como corresponsal para la agencia de noticias Polish Press en África, Asia y América Latina, escribía igualmente para medios tan prestigiosos como la revista Time, The New York Times, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, siendo considerado uno de los mejores reporteros del mundo, y de quien un autor como Paul Auster señaló, en su propuesta para la candidatura del periodista al Premio Príncipe de Asturias, que no puedo pensar en otro escritor o novelista vivo, poeta o ensayista, cuyo trabajo sea más importante para mí. Destacaba en él su incansable capacidad de trabajo, una irrepetible combinación de periodismo muy documentado. Para escribir una página se ha de haber leído 100, aconsejaba. Una capacidad de análisis de las situaciones socioculturales típica de gran cronista y un estilo literario, entre lo poético y la fabulación, que le permitieron granjearse el respeto de propios y extraños. Miembro de varios consejos editoriales, compaginó desde 1962 sus colaboraciones periodísticas con una prolífica actividad literaria, entablando a raíz de esto amistad con autores de la talla de Gabriel García Márquez, quien se referiría a Kapuscinski como maestro. Es autor de 19 libros, de los que se han vendido cerca de 1 millón de ejemplares, habiéndose incluso algunos traducido a más de 30 idiomas. Kapuscinski se convirtió así en el escritor polaco más traducido y publicado en el extranjero. En sus textos, supo compaginar la gran historia general con la pequeña que afecta a cada individuo. Como autor de culto, de análisis fino y pormenorizado de los hechos, en sus escritos mezcla periodismo, historia y filosofía. Su visión más política que simplemente lineal de los acontecimientos, que empapó sus primeros textos, fue poco a poco superada por su interés por los aspectos culturales y antropológicos del tema. Las últimas entrevistas e intervenciones de Kapuscinski estuvieron teñidas de la incertidumbre que hoy acongoja el futuro de los medios de comunicación tradicionales. Pensaba que la revolución tecnológica no debía hacer olvidar los procedimientos tradicionales del mismo, no sea que por miedo a morir nos suicidemos. Hace un momento platicábamos acerca del cambio de estética que hubo en la Polonia a lo largo del siglo XX, y esto permeó por supuesto la visión de muchos artistas, algunos de ellos bastante famosos, laureados con el premio Nobel, por ejemplo Wisława Szymborska. Ella es una de las poetas más conocidas, no solamente de Polonia, sino de toda Europa. Y si miramos en su trabajo, dentro de la más o menos decena de poemarios que tiene, ella reniega de unos que por supuesto ahora son casi imposibles de encontrar, que construyó a partir de esta visión ultra realista del socialismo, que veían con cierto desprecio estéticas como la del surrealismo o casi cualquier tipo de ficción. Bueno, esto, como muy aterrizado en la realidad, provocó que varios autores militantes crearan obras de las que después renegarían, como es el caso de Wisława Szymborska. Si ustedes quieren leer más sobre ella, es una gran poeta. Están sus obras completas antologadas por el Fondo de Cultura Económica. Estamos charlando acerca de autores polacos y a mí me gustaría que nos dejaras recomendaciones, porque por ejemplo a mí en la facultad yo leí con mucho gusto, gracias a la maestra Marta Pastuja, a Ferdydurke de Gombrowicz, y yo me acuerdo como que quería compartir la anécdota, mi experiencia de lectura, y me resultaba muy complicado porque de por sí la novela es una cosa así medio extraña, pero además tiene pues muchos vericuetos de humor que son muy difíciles de explicar. Entonces yo no sé si eso es algo común con los autores polacos, porque todos tienen anécdotas personales pues, increíbles de la guerra, del exilio. ¿Tú cómo lo ves? ¿Hay muchas historias así? Lo que pasa es que Gombrowicz es una, digamos, es una estrella aparte.
es un astro aparte. Gombrowicz es uno de esos autores muy sui generis, un ave raris en la literatura. Entrarle a Perdidurque, a los diarios, a Cosmos, es entrar a una literatura para la que hay que estar preparados. Y no quiero decir preparados de que tengas que ser culto, haber leído mucho, no. Depende yo creo que del espíritu, pues, ¿no? Es como leer En busca del tiempo perdido o leer estas grandes obras que ahora solamente, y muchas veces conocemos solo de nombres, ¿no? O algunos solo de nombres. Yo creo que es comparable a algo que se desquebraja. Y lo que a veces los seres humanos buscamos en la literatura es como algo esférico, como algo tan redondeado, que empiece, que termine y tal. Y con Gombrowicz es como si todo se te rompiera en las manos y tú lo tuvieras que armar. No por nada Gombrowicz es quien es dentro de la literatura y tiene sus seguidores prácticamente devotos, ¿no? Pero la literatura polaca, un poco para hablar más allá de autores solamente, siempre me ha resultado muy curiosa por una cuestión. Es una literatura geopolítica, es una literatura que centrada en un país que tiene frontera con Rusia, tiene frontera, más que hablar de fronteras políticas, fronteras culturales. Ahí se hablaba en un momento dado alemán, ruso, polaco y por supuesto toda esta zona que tiene que ver con la pintura, con la agricultura. Era un centro cultural, un centro anímico, un centro vivo muy, muy complejo. Soma Morgenstern, por ejemplo, un gran autor nacido en Polonia, pero escritor en alemán. No se le considera polaco. Sacher-Masoch, por ejemplo. Konrad, ¿no? Que es el ejemplo como cumbre de un polaco que decide dejar su lengua y tomar el inglés. Sacher-Masoch, ¿no? De donde viene precisamente el término de masoquismo, también polaco, ¿no? Y si piensas en los autores de cine, pues hay muchísimos a los que admiramos. Y bueno, también hablando de geopolíticamente, el siglo XX fue un siglo, yo creo que a nadie le pasó como a Polonia, en el sentido de pues todo lo que le tocó vivir, cuántos cambios políticos que los llevaron a vivir a través de diferentes estéticas. Por ejemplo, me viene a la mente como Szymborska, yo creo que quizá la poeta más importante de ahí, y si uno revisa su poesía, al principio ella misma la desdeñó, ya después el realismo socialista, para luego ya hacer lo que ella quiso, algo mucho más íntimo. Pero bueno, este cambio seguramente se vivió en el cine y en cualquier otra corriente artística en Polonia. Se vivió en todas las artes, naturalmente. No es por querer hacer el comercial, naturalmente, pero en la antología que preparamos Sergio Pitol y yo hace no sé, 4 o 5 años, en Elogio del Cuento Polaco, lo que quisimos hacer fue justamente un repaso de la literatura polaca. Sergio Pitol había hecho en 1967 la antología del cuento polaco contemporáneo y arrancó con la posguerra, con los autores de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y después lo que se nos antojó fue hacer una desde el siglo XIX hasta la fecha. Hacer una, son más de 35 autores, hacer una que arrancara con Sienkiewicz, que se considera como el padre de la literatura polaca, y parar hasta Udilla, un autor que tendrá 39 años. Publicamos por primera vez en español, y gracias a Juan Manuel Fajardo, por primera vez a Olga Tarzakuk, a Daniel Odilla y a Sapkowski, con un cuento que se llama Los Músicos, que es espléndido. Da para eso y da para mucho. Ya el Instituto del Libro en Polonia, que no podemos dejar de mencionar en esta charla, Moy, es, yo creo, que de los institutos literarios de cada uno de los países, como el Instituto Cervantes en España, etcétera, que sí se preocupa mucho por la difusión de su literatura y tiene programas espléndidos de apoyo a las traducciones, como este, por ejemplo, que fue uno que se hizo prácticamente gracias a ellos, porque ellos consiguieron todos los derechos de autor y le tocó al entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en su colección 100 del mundo, hacerse cargo solo de la impresión. Wow, pues ya casi es hora de despedirnos, pero me gustaría que nos dejaras con, si quieres, 1 o 2 recomendaciones para quien conozca poco acerca de la literatura polaca, que no lo encuentre como un placer muy exquisito y rebuscado, sino más bien como algo universal que se puede compartir, pues vaya, con toda la facilidad del mundo. A lo mejor tienes un texto o un autor predilecto. No, muchos.
Sí, muchos. Yo podría recomendar una novela que me parece capital para entender lo que es Polonia, que se llama Los Campesinos, de Raymond. Es una novela será por ahí del 15 o 16. Raymond fue premio Nobel. Es una gran novela que sí te enseña mucho de lo que es Polonia y de lo que es toda esta parte de los pueblos y la parte rural, además de las ciudades. Y es que hay muchos autores. Me gusta mucho Adam Zagajewski, por ejemplo, que es un gran poeta y un gran narrador, y sus memorias son impresionantes. Me gusta Herbert como poeta. Por supuesto Kapuscinski, ¿no? Que me gusta muchísimo Kapuscinski, todo ese periodismo literario que logró, y creo que habría que echarse una buena zambullida en la literatura polaca, así como no la hemos echado en la inglesa o en la francesa o en la española. La literatura polaca se cuece aparte. Está Stasiuk, por ejemplo, está Brodziek, en fin, hay muchísimos autores que están además al día, se están publicando, sobre todo El Acantilado está publicando mucho de estos autores. Y no quisiera yo dejar de mencionar al maestro Presa González, que es un español que desde la Universidad Autónoma de Barcelona es quien ha llevado todos los estudios de literaturas eslavas en las últimas 2 décadas. Vaya, pues muchísimas gracias, Rodolfo, por tu tiempo, por el conocimiento y por las recomendaciones. Quédense con nosotros en Más Cultura. Ahora que estamos hablando acerca de la literatura polaca, vale mucho la pena que tomemos un tiempo para hacer conciencia de quiénes nos traen todas estas letras sin que nosotros tengamos que meternos a hablar esta lengua tan complicada, tan distante para nosotros. Esta es la labor de autores, críticos y antologadores expertos como Rodolfo Mendoza y algunos otros antes que él en la Universidad Veracruzana. Ellos de inmediato entendieron, ya sea leyendo en polaco o incluso de alguna traducción que saltó primero a otro idioma antes de que llegara al español, y vieron el valor que había en autores como Milos, como Szymborska, como Kapuscinski, e incluso nos podemos apoyar para leerlos en traducciones que se hicieron antes de que todos estos fueran laureados y tan reconocidos por revistas desde Playboy hasta premios como el Nobel. Es la labor de estas personas que saben que están leyendo y que nos comparten un poco de su buen gusto, por decirlo de alguna manera, que tenemos traducciones tan valiosas como estas y también las que están llevadas a cabo por Mario Muñoz y por Bárbara Stawica, pero también por Sergio Pitol, todos ellos en la Universidad Veracruzana. En el siglo XII parten 2 compañías de Francia y Alemania hacia Tierra Santa, y a esto se le conoció como la Cruzada de los Niños. Jerzy Andrzejewski nos platica de esta cruzada en su libro Las Puertas del Paraíso, que es una novela corta traducida por el maestro Sergio Pitol. Su lectura es muy ágil, aunque no por eso es fácil. Es una serie de monólogos que están yuxtapuestos entre sí, y a veces no entiendes dónde está hablando el narrador y dónde está hablando cada uno de los personajes. La Cruzada de los Niños ya había sido tocada o ya había sido abordada en algunos otros libros de la literatura universal, pero en el caso de Andrzejewski es especial porque no nos habla del proceso de la cruzada, sino de cuáles son los motivos que orillan a cada uno de los personajes a adentrarse en la misma. Los personajes hablan a través de las confesiones con el sacerdote que los motivos que los orillan no es el amor por Dios o por Cristo, sino el amor que sienten por algún otro de los mismos integrantes de la cruzada. Y el punto clímax es cuando el mismo sacerdote, queriendo detenerlos, le confiesa su amor a otro de los integrantes de la compañía. Cuando llegamos al punto final de este libro, nos encontramos con que apenas van a partir a un desenlace que nosotros sabemos que será funesto. Estamos haciendo un repaso por la literatura de Polonia que, por breve y somero que les pueda resultar, alguien más ya se ocupó de algo por el estilo, pero en forma de un libro.
fue Mario Muñoz, cuando fue director de La Palabra y El Hombre, que dedicó un número a Polonia, y a partir de ahí que se crearon estas relaciones y todas estas lecturas con los autores polacos. Y si ustedes quieren tener una perspectiva aún más amplia de lo que les dejamos aquí con nuestras recomendaciones y un poquito de contexto, vayan a la editorial de la Universidad Veracruzana, donde en la antología de narrativa y poesía polacas pueden encontrar acerca de autores a los que ya les mencioné, pero también de gente como Bruno Schulz, que vale mucho la pena, Jerzy Andrzejewski, y también poesía de gente como Eduard Stachura, todo gracias al trabajo de Mario Muñoz y la traductora Bárbara Stawica. Esto fue Más Cultura, nos vemos la próxima.